noches. Gracias por acompañarnos en un nuevo podcast Sin Filtros. Esta noche tenemos una dinámica bastante interesante. Vamos a estar conversando entre amigos, como usted puede ver en la parte de arriba del post. Aparece que esta noche vamos a tener una conversación entre amigos y eso se vuelve sumamente interesante porque vamos a estar compartiendo con dos pastores. Ya usted va a ver sus rostros. Son pastores jóvenes completamente en su edad, pero no así en su trayectoria, en el sentido que tienen años en el Evangelio y que han estado sirviendo a Dios desde diferentes áreas, tienen amplia trayectoria y por eso es que los hemos invitado esta noche. Les doy la bienvenida. Aquí les muestro a mis invitados. Pastor Alexander Pacheco le cambió nombre a la iglesia porque antes tenía el nombre de Ministerio Internacional La Gloria de Dios Manifestada. Ahí nos va a explicar él por qué el cambio del nombre, por cierto, pastor, porque casi que eso ha pasado por desapercibido. Pastor Pacheco, buenas noches. Buenas noches, Pastor Luis. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Qué placer poder llegar hasta sus pantallas y estamos acá con el mayor de los deseos de poder hablar este tema tan interesante que en esta noche trae. También nos acompaña el pastor Elías Torres del Ministerio Rey de Reyes. Pastor Elías, ¿cómo está? Un gusto, pastor, un gusto. Gracias por la oportunidad y gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir con buenos amigos como ustedes. Antes de iniciar el tema que vamos a estar desarrollando esta noche, yo quisiera que conversáramos un poco sobre sus ministerios, sobre el trabajo que cada uno de ustedes desarrolla. Platiquemos un poco sobre eso y la pregunta se las hago a ambos ustedes y ustedes van introduciéndose paso a paso. ¿En qué año comenzaron el pastorado cada uno de ustedes? En lo personal, tengo 11 años de ser pastor, eh, 11 años en los que el Señor nos ha permitido aprender y por supuesto no dejamos de aprender, no pretendemos saberlo todo. Y en estos 11 años han sido 11 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y sabemos que el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Amén, Elías. amén. Y yo tengo aproximadamente, voy para 7 años ya de estar como pastor general de Misión Cristiana Rey de Reyes, mi iglesia acá en Ciudad Merliot. Voy para 7 años para como estar como pastor general. Pero antes, el pastor general fue mi papá de esta congregación y pues con él estuve trabajando como pastor, bueno, en algún tiempo como pastor de jóvenes, líder de jóvenes, y luego como copastor también de la iglesia por algún tiempo y luego hubo una transición, ¿cierto? Y luego nosotros ya estuvimos como pastor general de la congregación, pero ya de ser pastor general, 6 años con la ayuda de Dios. Gracias por ese trabajo que ambos realizan, porque en realidad es encomiable ese hecho de asumir retos, de estar al frente de una congregación. Puedo preguntarle sus edades, es que de verdad están jóvenes, pero veamos quién está más joven de ustedes dos. Pastor Pacheco, ¿cuántos años tiene? 37 años. A ver quién le gana a quién, Pastor 37. Elías. Tengo 33 años, la edad de Jesús. Wow. No, Entonces, hombre, me es el ganó el menor. pastor Elías. Sí, es el Sí. menor entre los tres. Yo tengo 37 años, igual que el pastor Pacheco. Estamos de la misma edad, pero el pastor Elías ya nos ganó con la edad de 33 años. 33 Comentarles años. a quienes están conectados que pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas y con gusto nuestros invitados esta noche van a estar compartiendo sus respuestas, saludándolos también. Así que si usted desea eh, dejar sus comentarios, hacer sus preguntas, vamos a estarlas compartiendo también para que usted pueda participar de esta noche que, como mencioné, estamos entre amigos. Vamos a hablar del tema que tenemos en cuestión y cómo superar la presión social. Me parece sumamente importante e interesante desarrollarlo y sobre todo porque nuestros invitados son pastores jóvenes y que por supuesto
en alguna medida eso también ejerce mayor presión social, porque hay que tomar en cuenta, uno, que son pastores. Sí, Dos, que sigue existiendo un grupo de personas que de una u otra manera el pastorado tiene altas críticas. Y eso es lo que quisiera explorar esta noche, que ustedes pudieran contarnos un poco sobre sus experiencias, cuáles son las presiones a las que se han enfrentado, cómo es que las han superado, cómo han ido avanzando paso a paso y para poder salir de toda esa crítica en todo sentido. Porque ¿cómo superar la presión social? ¿Existe, pastores, la presión social para Por, ustedes? por supuesto que existe. Yo creo que la presión social se empieza a ver desde una edad temprana, ¿cierto? Bueno, yo como hijo de pastor, fue un poco complicado, un poco complejo, porque de alguna manera sentí esa presión social del mundo secular, si lo podemos llamar así, por el simple hecho de ser hijo de pastor. Aún mis compañeros de colegio, luego mis compañeros de universidad, siempre fue como un tabú para ellos de que yo era hijo de pastor, y ellos me hacían cantidad de preguntas que obviamente estas preguntas, me imagino ahora en día de que estas preguntas que ellos me hacían las traían desde su familia, ¿cierto? Pero hay algo muy curioso también, porque también hay una presión social dentro de las iglesias, dentro de la congregación. Y yo, pues precisamente como hijo de pastor, en repetidas ocasiones me sentí presionado por la sociedad, por el mundo. Y es irónico porque lastimosamente no debería de ser así dentro de las iglesias, ¿cierto? Debería de ser un lugar lleno de amor, y muchos venimos con esa perspectiva, un lugar lleno de amor, un lugar seguro donde podemos ser nosotros y no nos vamos a sentir juzgados de alguna manera. Pero en lo personal yo lo sentí. Así que respondiendo a su pregunta, mi hermano Luis, por supuesto que la presión social existe. Desde muy temprana edad existe la presión social. ¿Cuáles eran esas preguntas, pastor Elías, que sus compañeros le hacían por ser hijo de pastor? La primera, la primera, que si yo o mi familia o si mi papá vivíamos de los diezmos. Esa es la más famosa y la más típica. Y luego, dentro de la congregación también, dentro de la congregación también, yo a veces en algunas predicaciones lo he dicho en son de broma, pero cuánta verdad que de repente hay algunas personas que se me acercaban, porque a mí siempre me han gustado los zapatos y soy fans de los zapatos, y me decían, hey, mira, qué Bien bonitos tus chivo zapatos, siempre, ¿cierto? qué bonitos tus zapatos. Y me decían, mira, qué bonitos, ¿dónde andan mis diezmos? Y yo también, vea, hasta cierto punto, yo les decía, bueno, sentite feliz y satisfecho porque están bien invertidos, ¿verdad? Pastor Alexander Pacheco, en su caso, cuando usted asume el pastorado, ¿recibió críticas tal vez de su familia? ¿Tuvo presión social de sus amigos? Cuéntenos un poco sobre su historia. Sí, bueno, recordemos que la presión social es la influencia que ejerce un grupo determinado. En lo personal, tanto como de mi familia, de mis amigos, recibía mucha presión social. Quizás de mis amigos en el aspecto, la incredulidad hacia el llamado del Señor. Entonces, muchos era como que, no, mira, yo no creo que tú seas un predicador, yo no creo que tú estés ejerciendo ahora un pastorado. Entonces, esa presión es como que de un momento a otro, pues te va afectando. Sin embargo, pues yo siempre lo he dicho que el tiempo nos va dando la razón de quiénes somos en Dios. Eh, Amén. Dios va ayudándonos a nosotros a poder dar esos frutos que la gente pues obviamente va viendo en el camino. Entonces, número uno, la incredulidad de la gente. Número dos, el hecho de también pues ser joven, también es una presión que viví, experimenté.
tenía alrededor de unos 23, 22 años, por ahí más o menos, cuando Dios empezó a llamarme y empecé a poder ver de qué manera pues el Señor me hacía entender el propósito que Él tenía para mi vida. Sin embargo, siempre había gente también así que en algún momento pues le costaba aceptar lo que uno es, aceptar lo que uno pues iba a ejercer, y eso me llevaba a sentirme también con una presión que yo decía, el hecho de estar joven no significa que Dios no nos haya llamado. Dios nos llama a temprana edad, y nos llama a temprana edad porque tiene propósitos grandes. Sin embargo, pues también en esa parte fue bien difícil vivir esa presión que a temprana edad Dios nos llamara. Pero gracias a Dios, pues el Señor nos ha dado el carácter, la fuerza para seguir hacia adelante. Y aquí estamos pastoreando una iglesia, sirviéndole al Señor. Y sabemos que la presión social siempre va a estar, y que solo se trata de tener el carácter para enfrentarla y seguir hacia adelante. Aquí les establezco una pregunta. ¿Consideran que hay forma de quedar bien con todas las personas? Pastor Elías, dele ahí. Ya, y por supuesto que no. Y sabe que bien curioso, porque el día de ayer predicaba acerca de esto, acerca de a quién pretendemos agradar. Y Pablo en Wow. la carta de Gálatas, capítulo 1 verso 10 habla precisamente de eso, y termina él diciendo de que si él hubiese agradado a los hombres, no fuera siervo de Dios todavía. Y no se puede agradar a todas las personas. Bueno, en el ministerio lo he visto en el ministerio. Las personas de repente me piden una cosa, y mientras que otro se me acerca, me pide lo contrario del que recién me acaba de dejar y de que recién me acaba de decir otra cosa. No se puede agradar a todas las personas, pero si hablamos espiritualmente hablando, considero que lo más importante es, por supuesto, agradar el corazón de Dios, ¿cierto? Amén. Agradar a Dios. Y yo, pues, quiero adelantarme un poco y quiero decir esto antes que se me olvide, que, por supuesto, la palabra de Dios está por sobre toda persona, por sobre toda nación, por sobre toda cultura, por sobre toda persona. Así que nuestro mayor deseo, por supuesto, que sea agradar a Dios y no violar los principios, no violar los valores que nosotros tenemos como hijos de Dios por tratar la manera de quedar bien con otras personas. Porque lo irónico de todo esto es que nos desgastamos, nos desvivimos por Sí. querer agradar a todas las personas, y nos damos cuenta que el tiempo pasa y las personas se van. No están, no permanecen para siempre quizás con nosotros, y nos desvivimos por agradarlos a ellos y olvidamos que lo más importante es agradar al Señor. Pastor Pacheco. Definitivamente, muy de acuerdo con lo que dice el pastor Elías. La verdad que es difícil que podamos agradar a toda la gente. Siempre la gente va a tener una opinión diferente, siempre la gente va a ver las cosas desde su perspectiva. Y creo que hasta cierto punto uno como hombre de Dios sería muy desgastante estar pensando que vamos a estar de acuerdo con todo lo que la gente diga o viceversa. Es ahí donde pienso de que es bueno, si es en el término espiritual, pues lo decía el pastor Elías, la Biblia nos respalda, la Biblia nos ampara, la Biblia es nuestra verdad absoluta, y pues Amén. es necesario que nosotros la hablemos tal cual. Amén. Y en el área personal, pues definitivamente siempre va a haber gente que tiene diferentes pensamientos hacia uno, y sin embargo, si Dios nos ha dado alguna estrategia, alguna directriz de cosas en el área personal que tenemos en mente hacerlas, pues es de llevarlas a cabo sin pensar si la gente pueda estar de acuerdo o no con lo que tú estás haciendo, porque difícilmente podemos
estar pues ahí pensando, ¿verdad? Que todos, a todos los vamos a agradar o que todos van a estar de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. No sé si ustedes se han percatado que cuando alguien van pasando los años y no se ha casado, la pregunta es ¿cuándo se va a casar? Cuando se casa, la Sí, pregunta es ¿cuándo va a tener hijos? Cuando Exacto. tiene su primer hijo, la siguiente pregunta es ¿y para cuándo el segundo? Así es. Entonces, digo esto como mención porque si se percatan las personas cercanas y no tan cercanas, siempre tienen una opinión sobre cada cosa que se hace, Exacto. sobre cada paso que se da y de Exacto. alguna u otra manera ejercen cierta presión en nuestra vida o en la vida de los demás que van acumulando pensamientos, ideas que se van a veces incrustando en el pensamiento de las personas y a veces se termina tomando decisiones por la presión de los demás y no por planificación ni por voluntad propia. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál creen ustedes que sería la dinámica idónea sobre la cual se deben tomar las decisiones en la vida? Cualquier decisión. ¿Cómo ustedes hacen para tomar decisiones en su vida? Bueno, yo considero que, como lo repito, y no quiero ser muy repetitivo ni aburrido, ¿cierto? Pero ah, yo les decía ayer a los hermanos eh, que esta semana o en estos días eh, nos hagamos una pregunta y que la pregunta sea, ¿lo que voy a hacer primero agrada a Dios? Y en algún tiempo yo lo he hecho. Y yo no digo porque de repente se nos olvida con los afanes de la vida, con el día a día, y que las decisiones las tomamos al azar, a la loca, como decimos, y luego vienen las consecuencias de esto. Pero yo creo que lo primero que nosotros deberíamos de preguntarnos es si la decisión que yo voy a tomar agrada a Dios, aunque la decisión desagrade a la familia, a los amigos, al jefe, a los más cercanos. La primera pregunta considero yo que deberíamos de hacernos es si lo que yo voy a decidir ahora le va a agradar a Dios. Y lo segundo, ya tal vez no siendo tan espiritual, lo segundo creo yo que en base a tomar decisiones es si yo lo quiero, si yo lo necesito, si a mí me gusta, si a mí me hace sentir bien lo que voy a decidir. Digo esto porque hablando o comentando lo que usted estaba mencionando acerca de que si está soltero, ¿cuándo se casa? Y si se casa, ¿cuándo los hijos? Y el primero, ¿cuándo el segundo? Bueno, yo me casé muy joven, tengo 3 hijos varones y la gente me Cumplió sigue las expectativas, usted cumplió las expectativas. bueno, eso quiero creer. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y entonces para cuándo la niña? Entonces, imagínense, y después digo yo, bueno, qué lindo sería que la gente me ayude a poder a criar a mis hijos, ¿cierto? A pagar la colegiatura y todo. Pero no es así, la gente siempre está de alguna manera presionando, insistiendo, y sabe que es bien curioso porque de repente la gente lo hace y sin darse cuenta lo hace. Porque es una costumbre, porque es muy cultural en nosotros. Pero yo creo, volviendo a la pregunta suya, y me quedo con eso, y para las personas que nos están viendo o que luego van a ver este podcast, considero que es muy importante preguntarse si la decisión que voy a tomar primero, como hijos de Dios, le agrada al Señor. Segundo, si me satisface a mí, me gusta a mí, porque hay mucha gente que ahora en día está de alguna manera lamentándose porque escogieron una persona que no era la idónea o la indicada para ellos. ¿Por qué? Por la presión de grupo.
Y hasta el día de ahora se están lamentando, se están quejando. Bueno, yo en la iglesia he tenido gente que llegan a una edad avanzada, a viejos, y se muere su marido, se muere su mujer y dicen, bueno, ni modo, ya se murió. Y yo me hubiese querido casar con otra persona, ¿verdad? Pero por la presión de grupo no me casé con otro, sino con esta nada más. Entonces, qué importante es tomar las decisiones correctas en la vida, porque mañana pueden ser una consecuencia buena o una consecuencia mala. Yo agregaría también, la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Y cuando Amén. algo viene de Dios, nos da paz, nos da confianza, nos da seguridad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Lo que el Señor nos haga sentir, como lo decía el pastor Elías. Amén. Sin embargo, cuando tomamos una decisión basada en la presión de la gente, es ahí cuando muchos nos equivocamos, cuando muchos al final pues nos damos cuenta que no era la voluntad del Señor. Entonces, decirle a la gente que está ahí conectada que es importante pues estar escuchando qué es lo que Dios dice y no lo que la gente dice. Así es. Si es por lo que la gente dice, entonces posiblemente esa presión nos vaya a hacer que tomemos esas decisiones que al final nos podamos arrepentir. Entonces es importante estar escuchando lo que Dios nos haga sentir a nosotros como personas. Sí mismo. Hay algunos comentarios, los comparto por acá. Pastor Roberto Flores, saludos desde Tallahassee, Florida, dice. Pueden comentar, no hay ningún problema. Tenemos otros comentarios. Cindy Palacio dice, ¿qué herramientas podemos dar a nuestros hijos que son muy tranquilos para sobrevivir en el colegio cuando viven en un hogar en donde no necesitan activar su modo de supervivencia? Dice. Qué profunda está esta pregunta. Nos va a ayudar, hermano Luis, por favor. No, yo le cedo la guitarra a ustedes. Ahí está amplia, está amplia. Tal vez partámosla, seccionémosla. Yo Porque considero que dice, ¿qué herramientas podemos dar a nuestros hijos que son muy tranquilos para sobrevivir en el colegio? Ok, lo primero es, ¿con qué les podemos dotar? ¿Cómo les decimos a nuestros hijos cómo deben comportarse? Y dice, cuando viven en un hogar en donde no necesitan activar su modo de supervivencia, o sea, en casa están tranquilos, pero en el colegio van a la selva. exacto. ¿Cómo hacemos para enseñarles a nuestros hijos cómo sobrevivir a esos ambientes? Fíjese que yo de mi papá aprendí algo. Él siempre me decía que él me estaba preparando para la vida. Él me estaba enseñando a vivir para cuando él ya no estuviera. Y yo, obviamente, cuando él me lo decía, no lo entendía. Luego, en el 2019, que él partió a la presencia del Señor, para mí fue muy duro. Y fue allí donde yo empecé a saber o a conocer lo que él me decía. Y muchas cosas que él me enseñó, yo lo agradezco hasta el día de ahora, porque no tengo duda que Dios lo usó para enseñarme, para mostrarme la vida. Pero yo considero que si hay algo, porque de repente y a mí me pasa también, porque nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que nuestros hijos toquen la vida, no queremos que a nuestros hijos les pase algo malo, y es natural en todo buen padre, es natural. O sea, cuando ellos empiezan a caminar, si es posible, nosotros nos lanzamos antes que el niño caiga al suelo, es natural. Pero también de las caídas, nuestros hijos de alguna manera van a aprender, ¿cierto? De los errores, de la vida, de alguna manera van a aprender. Entonces, nosotros ahora en día queremos hacerle la vida fácil a nuestros hijos. Le queremos dar todo, le queremos facilitar todo, porque creemos que ese es nuestro trabajo. Y de alguna manera lo es, pero también nuestro trabajo es enseñarles en la vida. Y hay algo que a mí me enseñó mucho mi papá y fue a formar carácter. Yo considero de que en su casa, lo que dice mi hermana, le pueden dar lo mejor que ustedes quieran como buenos padres,
pueden procurar que su hijo no le falte nada, no dañarlo ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente, pero sí deben de formar el carácter de estos niños ahora en día, para que cuando lleguen a la vida, para cuando se enfrenten a la vida, ellos sepan cómo salir adelante. O cuando nosotros como padres ya no estemos con ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que ese es un dolor de cabeza que muchos padres tenemos. Y yo he visto muchas personas en la cama de un hospital diciendo, yo no me quiero morir porque no sé qué va a pasar de mi hijo, ¿cierto? Pero al final, la muerte es parte de la vida y de alguna manera debemos de entender que debemos de preparar a nuestros hijos para cuando nosotros no estemos. Intenso, intenso. Voy por un cafecito, de verdad me voy a mover por un café. Siga Pastor Tranquilo, Pacheco con la respuesta, ya le voy a enseñar la taza, ya vengo. Esto se está poniendo bueno, así que voy por ese café. Por favor, Pastor tranquilo. Pacheco, su respuesta. Ahí nos trae. Lástima que no puede compartir ahí el hombre el cafecito. Si bien es cierto, creo que también es importante el hecho de poder expresarle con mucha sinceridad a nuestros hijos cómo es la vida Exacto. que se van a enfrentar, porque si bien es cierto, pues en nuestras casas no necesitan ver la manera como ellos van a sobrevivir o sobrellevar algunas cosas, porque como padres pues, estamos ahí cada día instruyendo, pero en el colegio, en la escuela, ahí sí, porque se van a encontrar con presiones muy fuertes. De repente, si el niño es un poquito gordito, ahí van las presiones. Mira qué gordito estás y ahí van. Sin embargo, creo que es ahí donde nosotros tenemos que crear esa identidad, enseñarle a nuestros hijos lo que ellos son, el valor que representan para nosotros como padres Así mismo. y el valor que representan para nuestro Dios. Entonces, como padres, hay mucho trabajo por tener esa confianza con nuestros hijos, por acercarnos a ellos, porque posiblemente nosotros, si no lo hacemos, la presión social de afuera va a ejercer en ellos una falta de identidad, va a ejercer en ellos inseguridades. Es Entonces, cierto. bueno, que nos acerquemos, les enseñemos la verdad de cómo son las cosas en cuanto a ir a una escuela, a un colegio. Y creo que esa confianza con ellos nos va a ayudar a poder enseñarles a cómo sobrevivir en estos tiempos. Vamos con otra pregunta. Le quité la taza a Lucas, la taza de dinosaurios, hablando de la presión con los hijos. El pastor Roberto Flores dice, creo que una de las presiones que más se sufre como pastor es la de la familia, dice. Interesante, interesante. ¿Cómo ven ustedes esa parte, que las presiones que más, aquí ya estamos hablando del tema como pastores, creo que una de las presiones que más se sufre como pastor es la de la familia. ¿Cómo ven eso? Bueno, yo en lo personal, quizás, ah, quizás vi un poco de presión, tal vez, en la iglesia y tal vez un poco en la familia, por el hecho de que soy el menor de tres hermanos y tengo dos hermanas mayores que yo, y las dos son hermanas. Entonces yo era el único varón. Entonces, sentí tal vez la presión por el hecho del ministerio, pero no fue algo que fue impuesto, ¿cierto? Porque también yo entiendo que el ministerio no es algo heredado, o no es porque yo soy pastor, mis hijos tienen que ser pastor. Dios tiene que llamarlos a ellos para que ellos sean pastores. Pero quizás desde temprana edad la gente, porque pues era el varón de la casa, me decía el pastorcito, y yo odiaba que me dijeran el pastorcito, ¿verdad? Porque yo quería hacer cualquier otra cosa, menos pastor, pero me decían el pastorcito, el pastorcito. Entonces, tal vez crecí en un hogar
cristiano, en una familia total cristiana. Entonces tal vez no sentí un poco de presión en el sentido de que la gente me dijera, mira, ¿qué te vas a dedicar? ¿Para qué vas a hacer esto o lo otro? ¿Vea? Sino al contrario, sino de que la gente quería que de alguna manera yo lo hiciera. Pero yo no lo veía así, pero ahora yo le digo al Señor, o sea, que todas estas personas que de alguna manera me lo decían, era porque algo veían en mí también. Y yo me encargué de, por supuesto, decirle al Señor, Señor, háceme saber si yo de verdad soy llamado o si solamente porque soy el hijo del pastor quieren que yo esté ahí, ¿cierto? Pero quizás en ese sentido no sentí tanta la presión de la familia, vea. Dichoso, dichoso, pastor. Sí, 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 por Pastor Pacheco, supuesto. en su caso, ¿qué considera que una de las presiones que más se sufre como pastor es la de la familia? Y quizás va en función cuando no es cristiano, el Sí, padre o la madre exacto. o los tíos, se cae en un estado hasta de burla de pronto, ¿no? Cierto. Sí, definitivamente. Quizás en lo personal con mis padres no lo viví tal cual, pero sí, como lo decía hace un momento, con familia que lo vieron crecer a uno y no creer quizás en ese llamado que Dios tenía para mi vida. Entonces, de una u otra manera, viene a ejercer una presión en nosotros. Yo creo que la mayoría hemos vivido esa presión en cuanto a nuestra familia, porque a todos pues obviamente nos ven crecer desde pequeños y eso hasta cierto punto pues hace que las personas se vuelvan, eh, no sé, incrédulas hacia el llamado, el ministerio que Dios tiene para uno y es ahí donde se empiezan a levantar críticas, murmuras. De repente la gente piensa que tú lo haces hasta por otras cosas y no verdaderamente porque el Señor nos haya llamado. En lo personal lo Mm. escuché de alguien que decía de que una tía le había dicho que predicaba y predicaba por dinero, no predicaba porque realmente le naciera. Entonces creo que de una u otra manera todos pasamos por esa presión que viene aún desde nuestra propia familia, porque nos conocen, saben bien quiénes somos, y es ahí donde la presión pues se vive. Rosa María Recino dice, amén, Pastor Elías, dice. Ah, ¿es miembro de su congregación, Pastor Elías? Hola, hola, pues. ¿Es miembro de su congregación, hermana Rosa Sí, María? sí, es mi suegra. Ah, bueno, pero es bueno, está pendiente de la transmisión Pendiente. Hable y cosas muy buenas buen entonces de comentario. la suegra, porque la Sí, está viendo, está viendo. si no me van a jalar la oreja. Saludos, hermana Rosa María Recinos. Gracias por estar conectada al podcast Sin Filtros. Como estábamos viendo algunos elementos de cómo superar la presión social. Hablemos en este tema los vecinos como presión social. No sé si a ustedes les ha pasado. Ahí sí, rara vez es difícil coincidir que el vecino sea cristiano, por ejemplo, o, o que todo en la calle o la cuadra, el pasaje, como se determine la ubicación, eh, estén de acuerdo. Casi siempre hay personas que a veces tiran indirectas, "Ay, ya va para la iglesia, ¿va? Ya viene y dice que es cristiano y dice que es pastor y todo eso, ese ruido que sucede muchas veces, que son como cámaras de vigilancia que están 24/7 pendientes de qué hace y qué no hace la persona. No sé si hay algún testimonio aquí. Adelante, pastor. ¿Qué dice mi hermano Pacheco? Sí, definitivamente, como lo repito, lo difícil es cuando la gente te ve crecer, la gente sabe quiénes hemos sido, porque yo creo que, bueno, en lo personal, yo no tuve la dicha del pastor Elías, que nació en un hogar cristiano. En lo personal, obviamente antes de venir a Cristo estaba muerto en mis delitos y pecados, y eso nos hace
ser participantes de críticas, ser participantes que la gente pueda ver en nosotros la persona quizás no apta o no correcta para podernos congregar, para ejercer un servicio, para ejercer una asignación, un llamado. Y a mí me pasaba eso al principio. Decían, ahí va el aleluya, ahí va el que solo está haciendo la mentira. Y esa presión, pues creo que a muchos los lleva a desanimarse, los lleva a flaquear en cuanto a la fe. Y es un motivo para darnos cuenta, pues, que la presión social siempre va a estar, más de la gente, como vuelvo a repetir, que nos conoce, que sabe quiénes hemos sido, a tal grado, pues, que en lo personal lo he vivido, lo he vivido. No sé, el pastor Elías, si lo has vivido tú también. Sí, Pastor claro. Elías, acá hay un comentario directo hacia usted, dice Mario Casebors. Tuve la dicha de conocer a Elías desde que la hermana Delmi estaba embarazada. Lo vi crecer, dice. Me acuerdo su primera vez que predicó esos 5 minutos y ahora se ha convertido en un gran predicador, dice. Ah, gloria a Bárbaro. Dios, Marito. Gloria a Dios. No, y precisamente eso le iba a comentar. Yo creo que tal vez en la presión ha sido porque yo siempre fui un muchacho muy inquieto. Desde que estaba tiernito, siempre fui muy inquieto. Yo creo que nunca me hicieron algún examen, pero seguramente yo tenía déficit de atención o lo sigo teniendo, no lo sé, lo controlo mejor y tenía hiperactividad también o lo sigo teniendo, tal vez lo controlo un poco mejor, pero desde muy temprana edad yo era súper hiperactivo, daba guerra hasta decir ya no. Entonces, tal vez en algún momento dentro de la iglesia, dentro del colegio, porque estudié en un colegio laico, bueno, se creía que era laico, pero el colegio al final era católico. Entonces, dentro de la iglesia la gente a veces que era como que pensaba, bueno, y este no creo que llegue a ser pastor, ¿cierto? Porque era como molesta, como es de inquieto, como molesta a las niñas, como molesta a los niños, y también en el colegio de alguna manera, porque yo recuerdo que una vez una señora muy católica, se me acercó y me dijo, mira, me dijo, y vos así te comportás delante de tu papá, que es pastor, y mira el hijo de pastor, me dijo. Lo único que yo tenía es que yo no era malcriado, yo no decía malas palabras, no le faltaba el respeto a los maestros, en ese sentido procuraba ser muy tranquilo y educado, pero quizás esa presión de que alguna vez sí me chocó, ¿verdad? De decir, bueno, es cierto, yo, ¿cómo puedo ser hijo de pastor y ser tan inquieto? ¿O cómo puedo ser cristiano y puedo ser tan inquieto, ¿verdad? Pero de alguna manera le bajaba los ánimos a uno, pero ya con el paso del tiempo eso se vuelve un poco común, ¿cierto? El pastor Nahum Arce dice, tremendo tema. Saludos. Saludos, hermanos expositores, pastores. Especial saludo a nuestro hermano Luis Medina. El pastorado, uno de los trabajos más difíciles, pero con grande recompensa de Amén. nuestro Señor. Vale la pena. Primero los saludo, Pastor Nahum. Hoy está en Chalatenango. Se ha ido hasta Chalatenango, en una iglesia de Asambleas de Dios. Allá está pastoreando, salmista reconocido acá en nuestro país. Un fuerte saludo y abrazo, Pastor Nahum Arce. Ahí menciona, el pastorado, uno de los trabajos más difíciles, pero con grande recompensa de nuestro Señor. ¿Qué consideran? Eso es totalmente cierto. Eh, el pastorado, creo yo que es de los, si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque hay gente que todavía se ofende que diga uno que el pastorado es un trabajo, pero siempre ha sido un trabajo que a veces no es bien pagado. Y no hablo de dinero, sino de fidelidad. Ese es otro tema. Pero no es nada fácil, pero yo siempre, y precisamente por esto es que yo no quería ser pastor, porque yo miraba a mi papá, miraba cómo lloraba con las traiciones, miraba cómo lloraba cuando una oveja se iba de la iglesia,
miraba cuando lloraba, cuando le hacían divisiones, lloré tantas veces a la par de él. Entonces yo decía, lo que menos quiero para mí es ser pastor, yo quiero ser cualquier otra cosa, pero menos pastor. Pero aquí no es de lo que yo deseo, sino de lo que Dios quiere y del propósito que Dios había trazado ya en mi vida también. Pero sí, es un trabajo sumamente difícil, demandante, no hay horario para el pastorado. Me admira que todavía hay gente que dice, ay, yo quisiera ser como el pastor que no hace nada, ¿cierto? Pero, pero el pastor Pacheco puede decir, uno trata la manera de ser consejero, de ser amigo, de armar eventos, de ayudar a los jóvenes, de ayudar a los ancianos, médico. Bueno, yo aprendí ni siquiera nunca estudié medicina y a mi papá le encantaba la medicina y él aprendió a inyectar y él me enseñó a inyectar a mí también. Entonces el pastorado tiene que hacer uno de todo, tiene que hacer malabares con todo. Pero tiene que armar el bosquejo, la predicación del domingo, porque si yo predico lo mismo que prediqué ayer, la gente se aburre y de ay, el pastor ya aburre Sí. con lo mismo, ¿cierto? Somos demandantes. Y hay algo que nosotros debemos de considerar también, y se los digo con mucho amor, se los digo con mucho amor, amen a sus pastores, honren a sus pastores, porque la honra trae honra. Y por favor, no crean, porque a veces hay mucha gente y como el podcast, hermano Luis, es sin filtros, he procurado hablar sin filtros, así que no solo Gracias. tener de plante ahí el nombre, no, no, no. Pero hay mucha gente que cree que porque da un diezmo o porque cree que da una ofrenda, cree que el pastor es un trabajador de él. Y aunque muchas veces no lo dicen, lo saben en su corazón y en su mente y los ven o nos ven así. Bueno, yo tengo la dicha de que no, yo creo que en la iglesia mucha gente no me ve así o la mayoría no me ve así, pero, pero por eso digo, amen a sus pastores, honren, apoyen a sus pastores, porque como todo No hombre, lo, no lo manden a trabajar. sí, por favor, Porque hay gente que quisiera mandarte a trabajar. No, el pastor no sí, hace nada. exacto, no, no, el pastor no hace nada que venga aquí, o a veces también, ¿verdad? Hay alguien que se enferma y yo se lo digo a la iglesia, mire, si usted se enferma y está en el hospital, hábleme, porque yo no soy adivino. Porque hay gente que dice, estuve enfermo y el pastor ni me habló. Estuve enfermo y el pastor ni me visitó. Yo no sabía, pero si lo habla, si lo comunica, Sí, nosotros con gusto, ¿cierto? Pero hace poco, bueno, la semana pasada, yo iba fuera del país y se me acerca una señorita y me dice, mire, me dice, mi tía estaba enojada con usted. Y le digo, ¿y por qué estaba enojada conmigo su tía? Me dice, es que mire, me dice, hace como 3, 4 años ella hizo un culto de acción de gracias en su casa, me dice, y lo invitó a usted a predicar y usted no llegó. Y le digo, sí, le dije, pero yo le dije a su tía que estaba fuera del país, yo iba fuera del país, no podía estar, le digo, y esa hermana hasta dejó de congregarse en la iglesia por eso. sí, la Tenemos verdad que acá otro es comentario. difícil. Dice Katy Vázquez, también tuve ese pensamiento, dice, al ver todo lo que mis padres pasaban, pero Dios nos hizo el llamado y lo que aprendí es a luchar contra toda la presión para poder bendecir a aquellos que no están Amén. solo haciendo presión, sino ayudando a que la obra crezca. Pastor Pacheco, ¿qué opina de eso? Amén. Wow. Es mi esposa, mire, aquí la tengo también y está haciendo preguntas ahí. O más bien dicho, dando opinión ahí, muy buena opinión. La verdad que sí, es de valorar también a la gente, porque siempre hay un remanente que no presiona, sino que están ahí sumando, están ahí viendo la manera como te echan la mano. Y yo creo que de esa gente así es la que tiene que levantarse en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios debe de avanzar, la obra de Dios debe de seguir hacia adelante. Yo creo que Amén. no solamente se trata de señalar, de criticar, de juzgar, no solamente se trata de decir, el pastor no hace nada. Claro que sí, con solo el hecho de preparar una prédica es desgastante. Yo he tenido a gente a la que le digo,
prepárate que vas a predicar tal día y tal vez son 8 días de anticipación y me dicen, no, pastor, deme más días porque 8 días no es suficiente. Entonces, y nosotros que tenemos una iglesia, como lo decía el pastor Elías, no podemos predicar lo mismo todos los días. La gente espera algo fresco, algo nuevo, algo diferente. Entonces, no se trata solo de venir y señalar y juzgar, porque solo preparar una prédica cuesta. Entonces, pero aquí es donde voy, está la otra parte que valora, que está agradecida y dicen, Amén. pastor, gracias por esa palabra, Amén. gracias por esforzarse, gracias por seguir hacia adelante, gracias por no desmayar. Y esa gente es de valorarla. Yo Amén. siempre he pensado que es de valorar a aquellos que están contigo, aquellos que están ahí echándote la mano siempre Amén. para que juntos podamos seguir en el propósito de Dios. Y luego la gente que opina, señala, critica, está bien, porque no vamos a decir pues que en algún momento tenemos algo en contra de esa gente. No, está bien, son pensamientos diferentes, son críticas, pero hay gente que sí está con uno y esa gente también tenemos que valorarla. Bravo. Y yo también quería pues mencionar acerca de eso, de lo que dice tu esposa, Pacheco, que es lindo porque siempre hay gente que está con uno en las buenas Amén, y en las malas. Siempre hay amén, gente que está con uno. Y bueno, mi papá siempre decía, trabajemos por esa gente, trabajemos porque siempre va a haber de todo, amén, pero no todo es malo también, porque tampoco lo podemos ver así, no todo es malo, siempre hay gente que es agradecida, que es sí, amén, servicial, gente que va a estar ahí dispuesto a luchar con uno en la obra también. Yo amén, siempre se los menciono a la iglesia de que nosotros no podemos ser iglesia solamente si el pastor existiera, porque necesitamos de todos, somos un cuerpo amén, en Cristo y es tan importante el pastor como es tan importante cada uno de los servidores. Así que por ellos es que también estamos aquí, luchamos y cada día damos lo mejor de nosotros. amén. Lidia Ramos dice, bendiciones, mi pastor Alexander, dice. Es mi mamá, saludos. Ahí está también. Saludos, hermana Lidia, gracias por estar conectada. Pastor, Sofía Torres dice, saludos, Pastor Elías, dice. Mire, aquí hay una queja. Dice, Ay, fui ay, ay. maestro en escuela dominical, dice. Era terrible Elías, dice. Hasta el hermano Frank se molestaba cuando se lo llevaban al pastor a ponerle quejas sobre Elías, dice. Mi papá regañaba a los maestros de escuela bíblica y les decía, bueno, ustedes quieren ser maestros de escuela bíblica, la escuela bíblica no vienen solo los niños quietos. Lo digo por si hay algún maestro de escuela bíblica, alístese. ¿Ves? Ahí está la presión, ahí está Ya Katy ve. Aquí está Vázquez. ya. Amén. Así es, dice. Gracias a todos los que están enviando sus comentarios y hasta las quejas e historias de los pastores. ¿Cómo superar la presión social? Pastores, hay otro elemento que no hemos conversado y como estamos en el caso de cada uno de ustedes que son pastores, existe también la presión social entre consiervos. wow, sí. Sí, ¿Qué se hace con eso cuando el ataque viene de otros pastores? ¿Qué se hace con eso, hermana Giselle Torres? Dice amén. Yo creo que el pastor Elías estaba riendo porque pone una carita riéndose de la historia de escuela bíblica, me imagino. Dice hermano Mario, saludos le manda a mi mamá, dice Daisy Escobar al pastor Elías. Dice. Saludos, saludos. Ey, ¿Qué se hace con... esa pregunta, hermano Luis, que usted hizo es bien, es una realidad y es una tristeza. En lo personal, yo me siento feliz cuando a otro amigo pastor le va bien. Y es más, si a mí, porque hay que decir lo que es, no todos los pastores nos caen bien, pero
Pero si están Está sin trabajando, filtro, pastor. No, no, no no diga Está nombres, sin solo no diga filtros. nombres, ahí dejémoslo. después los etiquetamos. No todos los pastores nos caen bien, pero de alguna manera yo me siento feliz cuando les va bien. ¿Sabe por qué? Porque creo que a los pastores y a la iglesia se nos ha olvidado lo más importante, y es que todos somos siervos del Señor. Todos somos siervos de Él. Muchas veces nosotros hacemos nuestros propios reinitos en nuestras iglesias y creemos que nosotros somos los grandes en nuestras iglesias, pero se nos olvida que todos trabajamos para un solo Señor. El apóstol Pablo habló en repetidas ocasiones esto y dijo en repetidas ocasiones de que éramos un solo cuerpo en Cristo. En lo personal, a mí, yo se lo digo con mucha honestidad, me da tristeza cuando alguien empieza a hablar mal de otro pastor, me da tristeza cuando de repente hay personas que se encargan, ¿verdad? De hacernos ver mal a nosotros. Pero yo me pongo a pensar, cuando por lo menos es conmigo, yo me pongo a pensar, lo único que está dejando es ver lo que él tiene en su corazón, pero En lo que su yo tengo en corazón. mi corazón es algo diferente, porque yo sé, Y más si no lo conocen, nunca han compartido por- contigo. porque también pasa, hay gente que de repente al pastor Pacheco le cae mal solo por lo que el pastor Elías dijo y nunca conoció al pastor Pacheco. ¿Cierto? Eso Solo por pasa existir. siempre. Exacto. O hay enemistades a veces por denominaciones. No, no le hable a este, no se lleve con este. Y yo creo que lo más duro y lo más triste es precisamente eso, que nos creemos estrellitas muchas veces y creemos que la obra nos pertenece a nosotros. Y simple y sencillamente, si hay un nombre que nos queda bien, creo yo que sería el de siervos inútiles, porque estamos al servicio de Él nada más. Diga nombres, pusieron ahí, mire. Pastor Pacheco, de esas mil y una historias que me imagino le ha tocado vivir en relación a comentarios que he escuchado de otros colegas y todo, ¿cómo los ha abordado? ¿Qué ha hecho? Realmente, yo pienso que si no conocemos a la persona, lo mejor sería ser prudentes, porque la Biblia dice que el que quiera ver días buenos, que refrene su lengua. Y más hablar de un hombre de Dios, de un ministro, creo que no es sano. Sin embargo, a veces la presión que sentimos de otros consiervos, ¿verdad? Hasta nosotros mismos podemos caer en ese error de poder hablar de otro ministro, de otro hombre de Dios, de otro pastor, sin haberlo conocido. Pero yo creo, Pastor Luis, que se trata de mucha madurez. Es importante tener madurez porque eh, posiblemente algunos vayan más acelerados en cuanto a muchas cosas, pero en tu madurez tú te gozas de esa victoria de tu prójimo, de tu hermano, tú te gozas de lo que Dios pueda estar haciendo en una persona, en un pastor, y no podemos caer en esa competencia de poder ejercer una presión sobre alguien por ver que va más adelantado que uno, o que Dios lo está usando más. Aquí se trata de entender con mucha madurez y con carácter que Dios es bueno y que Él pues sabe cómo lleva cada vida, y nosotros pues nada más nos toca seguir orando por esas personas, y nuestra madurez nos va a llevar a entender que esto pues es así y que por lo tanto debemos de amarnos los unos a los otros. Cuando un pastor es criticado es porque está haciendo bien las cosas, dice otro de los comentarios. Posiblemente, posiblemente, claro que sí. Como si nada, llevamos 55 minutos al aire en la transmisión, así que vamos a despedirnos. eh, Unas palabras finales de cada uno para todos los que han estado conectados con nosotros esta noche y siguen conectados, de hecho. Ok. En lo personal, dar gracias a usted primero, Pastor Luis Medina, por la oportunidad, la confianza
Y bendecimos también a cada persona que está ahí viéndonos a través de las redes sociales y les animamos a seguir siempre determinantes, siempre con identidad y que ninguna presión pueda venir y afectar sus vidas espirituales y personales. Todo debemos de basarlo en el Señor y de esta manera pues estoy seguro que vamos a seguir hacia adelante. Así que muchas bendiciones para todos. Gracias, mi hermano Luis, por la oportunidad, por la confianza. De verdad me honra. Gracias. Y pues a los que nos ven al otro lado de la pantalla, pues decirles lo que dice la palabra del Señor, Hebreos, que pongamos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, que sigamos adelante, que donde Dios nos haya puesto, donde Dios nos haya colocado, sigamos floreciendo y sobre todo sigamos dando frutos. Cual sea el ministerio donde Dios nos ha puesto, adelante, que la recompensa viene de Dios. Así que adelante. Y gracias por la paciencia y gracias por estarnos viendo. Leo los últimos comentarios. Yuri Baruch, saludos, hermano Yuri. Hombre de Dios, Yuri. tremendas verdades expuestas, dice. Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Gracias por estos espacios. Yuri. Un abrazo, Yuri. Sofía Torres, que Dios los siga usando para bendecir el reino de Dios, dice. Amén. Amén. Fran Lemus, saludes, Pastor Elías, dice. Gracias Buen a día, todos los que han Fran. estado conectados. Algunas palabras, Gracias. pastora, para Fran. Yo veo que No, de nada. Un abrazo, Fran. Dios te bendiga. gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación. Tuvimos una excelente conversación. Ya hasta la señal, Se le está yendo. sí, ya a esta hora es que nos pasamos de las 9, ya me cortan la señal. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado conectados esta noche. Gracias por su tiempo, por su conocimiento y su sabiduría. Gracias por eso, pastores. Amén, Gracias a amén. usted, pastor. Gracias. Hey, nos vemos, Nos Pacheco. Un vemos en la abrazo Ey, también. próxima. estamos ahí, no se pierda. No, hombre, La para dinámica nada. Ahí estamos. La dinámica de este podcast es entre amigos, así que este va a ser una vez al mes, vamos a estar conversando entre amigos, Cuando diferentes quiera. temas, así que en uno de estos meses nos volvemos a encontrar y Por conversamos supuesto. sobre otro tema. Cuando Listo, quiera. perfecto. Gracias, gracias por la oportunidad. Hey, un abrazo a los dos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Dios les Gracias, bendiga. saludos a todos, bendiciones.